El sol de la tarde se filtraba a través del parabrisas, pintando de dorado el boleto de lotería que descansaba en el asiento del copiloto. 150 millones de pesos. La cifra todavía se sentía irreal, un eco de un universo paralelo. Mi corazón latía con una euforia que me costaba contener. Durante 12 años, mi vida había sido una maratón sin descanso, una sucesión de metas corporativas, noches sin dormir y una presión constante que me había dejado el alma en los huesos. Todo para ellos. Para mi familia. Y ahora, por fin, era libre. Conduje los últimos kilómetros hacia la casa que yo había comprado, no con la velocidad de la impaciencia, sino con la calma de quien saborea el final de una larga condena. Mi plan era simple: entraría, los reuniría en la sala y anunciaría mi renuncia. Les diría que había ahorrado lo suficiente para tomarme un respiro, para viajar, para, por primera vez en mi vida, pensar en mí. La noticia de la lotería sería mi secreto por un tiempo más, mi as bajo la manga. Quería ver sus rostros, esperaba, por una vez, ver orgullo en sus ojos sin el filtro del cálculo. Estacioné el coche en la acera, a unos metros de la entrada. El motor se apagó, dejando un silencio que fue rápidamente llenado por el sonido de las risas de los niños del vecindario. Me quedé un momento allí, observando la fachada de la casa. Los muros color terracota, el pequeño jardín que yo misma había plantado los fines de semana. Cada ladrillo, cada baldosa, estaba pagado con mi sudor. Era el símbolo de mi sacrificio, el altar donde había ofrendado mi juventud. Bajé del coche y caminé lentamente hacia la puerta. La llave, como siempre, estaba bajo el tapete con la leyenda hogar, dulce hogar. Una ironía que estaba a punto de volverse cruel. Justo cuando mi mano iba a girar el pomo, escuché voces desde adentro. La ventana de la sala estaba entreabierta y el viento de la tarde traía fragmentos de su conversación hasta mí. Era la voz de mi madre, Alma. Su tono, falsamente meloso, era inconfundible. Y con lo del bono que le dieron a Damián, podríamos empezar la ampliación de la cocina, decía. Luego, la voz de mi hermano, Damián, perezosa y arrogante. Ya era hora. Este lugar se siente pequeño. Además, Ximena quiere un estudio para sus cosas de yoga. Paciencia, mi amor, arrulló Ximena, su esposa. Tu mamá tiene razón. Pero, ¿y si Itzel se opone? Ya sabes cómo es con el dinero. Me quedé helada, con la mano suspendida en el aire. No era la conversación en sí lo que me paralizó, sino el veneno que destilaba. Hablaban de mi dinero, de mi casa, como si fuera un recurso comunal del que ellos eran los únicos accionistas. Entonces, escuché la frase que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Fue mi madre, Alma, quien la pronunció. Su voz bajó a un susurro conspirador, un siseo que me atravesó como un cuchillo de hielo. No se preocupen por ella, dijo. Justo hoy me llamó su jefe. La crisis en la empresa, recortes de personal. Itzel está fuera. La despidieron esta mañana. Hubo un silencio, seguido de un jadeo de Ximena. ¿Qué? ¿Estás segura? Completamente, confirmó mi madre, y en su voz no había ni una pizca de pena, solo un matiz de triunfo. Así que escuchen bien. Ahora que no tiene trabajo, es un estorbo. Un peso muerto. Es el momento perfecto. Le diremos que necesitamos su cuarto para el bebé que viene en camino. Que es por la familia. Esta casa, al final, es para la familia que sí importa. La que lleva nuestro apellido. El aire se escapó de mis pulmones. El boleto de lotería en mi coche, el discurso de libertad que había ensayado, todo se desvaneció. El mundo se redujo a ese pasillo, a esa puerta, y a la verdad brutal que acababa de escuchar. No era su hija. Era su inversión. Y cuando la inversión dejó de rendir frutos, era hora de liquidarla. La sorpresa que yo quería darle se había convertido en la revelación más dolorosa de mi vida. El eco de las palabras de mi madre me dejó sorda al mundo exterior. Me apoyé contra la pared fría de la casa, sintiendo como el hormigón áspero se clavaba en mi espalda. Mi mente, en un acto de autodefensa, huyó del presente y se refugió en el pasado,
abriendo la primera puerta de mi museo personal de agravios. Tenía 17 años. El mundo olía a aguarrás, a óleo fresco y a las posibilidades infinitas de un lienzo en blanco. Mi habitación no era un dormitorio, era un santuario. Las paredes estaban cubiertas de bocetos a carboncillo, estudios de manos, de rostros, de la forma en que la luz caía sobre un jarrón con flores marchitas. Mi pasión era la pintura. No era un pasatiempo, era el lenguaje en el que mi alma hablaba con fluidez. Mi profesor de arte, el señor de la Vega, un hombre con ojos cansados pero amables, me había tomado bajo su ala. Itzel, me dijo un día, mientras observaba un retrato que había hecho de mi padre, tú no pintas lo que ves. Pintas lo que sientes. Tienes un don. Con su ayuda, preparé un portafolio y lo envié, con más esperanza que confianza, al Instituto Nacional de Bellas Artes. La carta de aceptación llegó en un sobre grueso y solemne. La abrí con manos temblorosas. Las palabras aceptada con beca del 70% saltaron de la página y bailaron frente a mis ojos. Grité, lloré y corrí a la sala para mostrarle la carta a mi madre. Alma estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo. Levantó la vista de sus agujas, su expresión impasible. Le extendí la carta, mi mano vibrando de emoción. La tomó, la leyó por encima, y su rostro se endureció. No hubo una sonrisa, ni una felicitación. Solo un silencio pesado y desaprobador. ¿Y esto qué es?, preguntó, como si le estuviera mostrando un panfleto de publicidad. Entré, mamá. Me aceptaron en Bellas Artes, exclamé, mi voz todavía llena de una alegría que empezaba a flaquear. Ella dobló la carta con una precisión metódica y la dejó sobre la mesita. Luego, me miró. Esa mirada. La misma que usaba cuando yo rompía un plato o traía una mala calificación. Una mezcla de decepción y fastidio. Bellas Artes, repitió, saboreando la palabra como si fuera algo amargo. ¿Y de qué vas a vivir, Itzel? ¿De vender cuadritos en la calle? ¿De pintar payasos en fiestas infantiles? Pero, mamá, es mi sueño, balbuceé, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Los sueños no pagan las cuentas, sentenció. Tu hermano Damián necesita ir a la universidad. Una de verdad. Una de negocios. Él es el hombre de la casa, el futuro de esta familia. Tu obligación es ayudarlo. Tu obligación es estudiar algo que dé dinero, algo práctico. Ingeniería, contaduría, algo que sirva. Esa noche, mientras yo estaba en la escuela, entró en mi habitación. No gritó, no discutió. Simplemente actuó. Cuando regresé, encontré mis lienzos rajados, mis bocetos arrancados de las paredes y hechos una pila arrugada en el centro del cuarto. Mis óleos, mis pinceles, todo había desaparecido. En su lugar, sobre mi cama, había un folleto de la Facultad de Ingeniería de la universidad local. Me quedé parada en el umbral, mirando la devastación. No lloré. El shock era demasiado grande. Era como si hubiera vuelto a casa y encontrado mi alma saqueada y profanada. Mi madre apareció detrás de mí. Puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sentía como el peso de una lápida. Es por tu bien, dijo en voz baja. Algún día me lo agradecerás. Los artistas se mueren de hambre. Yo solo quiero que tengas un futuro seguro. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo, rodeada de los restos de mi sueño, y entendí. Mi futuro no me pertenecía. Era una pieza en su tablero, un activo que debía ser gestionado para el beneficio de su verdadero proyecto, mi hermano. Esa noche, la pintora en mí murió, y nació la ingeniera. La hija obediente. El cajero automático. El rol que ella había escrito para mí, y que yo, por miedo y por un anhelo desesperado de su aprobación, acepté interpretar sin saber que el telón final sería tan cruel. Los años que siguieron a la muerte de mi sueño fueron un borrón de noches de estudio, exámenes y una determinación feroz. Si no podía pintar mi futuro, al menos lo construiría con los ladrillos más sólidos y caros que pudiera encontrar.
Me gradué con honores en ingeniería y conseguí un trabajo en una empresa de tecnología que me pagaba bien, pero me consumía el alma. Mientras tanto, Damián entraba y salía de la universidad, cambiando de carrera como quien cambia de camisa, siempre con la excusa de encontrarse a sí mismo. Cada matrícula, cada libro, cada capricho, era financiado por mi futuro seguro. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones que se sentía cada vez más asfixiante. Mi padre, Gael, se había jubilado anticipadamente por problemas de salud y el sueldo de mi madre en la administración escolar apenas cubría los gastos básicos. Toda la carga financiera recaía sobre mí. Y la presión de mi madre era constante. La vecina ya se compró coche nuevo, decía mientras cenábamos. El hijo de tu tía Renata les está construyendo un segundo piso. Cada frase era un dardo, una indirecta sobre mi insuficiencia. Así que me fijé una nueva meta, comprar una casa. Una casa de verdad, con un jardín para mi padre y una cocina grande para mi madre. Una casa donde todos tuviéramos nuestro propio espacio. Trabajé el doble. Acepté proyectos en el extranjero, pasé meses viviendo en hoteles impersonales, comunicándome con mi familia a través de una pantalla. Ahorré cada peso, sacrifiqué mi vida social, mis 20 se convirtieron en una larga hoja de cálculo. Finalmente, después de 5 años de un esfuerzo sobrehumano, lo logré. Encontré la casa perfecta en un barrio tranquilo. 3 habitaciones, un pequeño jardín trasero y una cocina que se abría a una sala espaciosa. El día de la firma de las escrituras fue uno de los pocos momentos de felicidad pura que recuerdo. Sostuve la pluma con una mano temblorosa y firmé mi nombre en la línea punteada. Lloré en silencio en el coche, de alivio, de agotamiento, de orgullo. Era mío. Lo había conseguido. Organicé una pequeña fiesta de inauguración. Invité a toda la familia, tíos, primos. Estaba radiante. Sentía que, por fin, les había demostrado mi valor. Que este gesto, esta casa, borraría todas las dudas, todas las decepciones. Mi madre, Alma, tomó la palabra para el brindis. Se puso de pie, con una copa de sidra en la mano, su rostro resplandeciente de una felicidad que yo, en mi ingenuidad, creí que era por mí. Quiero brindar, comenzó, su voz resonando en la sala llena de gente, por este nuevo hogar. Un hogar que es testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos como familia. Hizo una pausa dramática, buscando la aprobación de los invitados. Gracias al esfuerzo de todos, y sobre todo a la visión de mi hijo Damián, que siempre nos impulsa a soñar en grande, hoy tenemos este techo sobre nuestras cabezas. Me quedé petrificada, con la sonrisa congelada en mi rostro. ¿La visión de Damián? Damián, que en ese momento estaba en el patio trasero tratando de impresionar a nuestros primos con una anécdota inventada sobre sus negocios. Damián, que no había aportado ni un solo peso, ni una sola idea, ni una sola gota de sudor. Pero la humillación no terminó ahí. Después del brindis, mi madre me tomó del brazo y me llevó a un recorrido oficial por la casa. Cuando llegamos al piso de arriba, abrió la puerta de la habitación principal, la que tenía un balcón con vistas al jardín. Esta será para tu hermano y Ximena, anunció con total naturalidad. Necesitan el espacio, y el balcón es perfecto para que tomen el café por la mañana. Tú puedes quedarte con la del fondo. Es más pequeña, pero más silenciosa. La habitación del fondo. La que daba a la pared del vecino. La que estaba junto al ruidoso cuarto de lavado. Asentí, incapaz de articular una palabra. La rabia y la incredulidad luchaban en mi interior, pero la costumbre de complacer, de no crear conflictos, ganó una vez más. Esa noche, mientras desempacaba mis pocas pertenencias en mi nueva y diminuta habitación, escuchando el traqueteo de la lavadora al otro lado de la pared, lo entendí. La casa no era mía. Yo era la proveedora, la constructora, pero no la dueña. Era de ellos. Siempre lo había sido. Yo solo era la invitada permanente, la que pagaba la hipoteca. El tiempo en la nueva casa transcurrió bajo una normalidad tensa. Yo me sumergía en el trabajo, saliendo temprano y volviendo tarde, convirtiéndome en una presencia fantasmal que dejaba dinero en la mesa de la cocina y desaparecía.
Damián y Ximena se adueñaron de la casa con una naturalidad insultante, organizando parrilladas con sus amigos, redecorando la sala a su gusto. Yo era una extraña en mi propia inversión. Llegó diciembre, y con él, la promesa de la Navidad y mi aguinaldo, un bono considerable que había ganado gracias a un proyecto exitoso. Durante semanas, pensé en el regalo perfecto para mis padres. Quería algo que no fuera material, algo que creara un recuerdo, una experiencia que quizás, solo quizás, nos uniera. Recordé las innumerables veces que mi madre, Alma, había suspirado mirando revistas de viajes, deteniéndose en las fotos de playas de arena blanca y mar turquesa. Algún día, Gael, le decía a mi padre, cuando las cosas estén mejor, iremos a Cancún. Era su sueño postergado, el símbolo de una vida de lujos que sentía que se le había negado. Así que tomé una decisión. Usé una gran parte de mi aguinaldo para comprar un paquete de viaje todo incluido para ellos dos. Una semana en un resort de 5 estrellas en Cancún, para la segunda semana de enero, justo después de las fiestas. Imprimí los boletos de avión, la reservación del hotel, todo. Lo puse en un sobre elegante y lo guardé, esperando el momento perfecto en la Nochebuena. La noche del 24 de diciembre, la casa estaba llena del bullicio de la familia extendida. Mi tía Renata, la hermana de mi madre, no perdía oportunidad para recordarme mi soltería. ¿Y tú para cuándo, Itzel? Se te está pasando el tren. Yo sonreía y me encogía de hombros, acostumbrada a sus comentarios. Después de la cena, llegó el momento del intercambio de regalos. Damián, con una gran fanfarria, les entregó a nuestros padres una caja envuelta torpemente. Adentro había una cafetera de cápsulas de última generación. Para que dejen de tomar ese café de calcetín, dijo riendo. Mi madre lo abrazó con lágrimas en los ojos. Ay, mi hijito, siempre tan considerado, pensando en nuestros pequeños lujos. Cuando fue mi turno, sentí un nudo de nervios y expectación. Les entregué el sobre a mis padres. Mi madre lo tomó con curiosidad. Lo abrió, sacó los papeles y sus ojos recorrieron las páginas. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una línea tensa en sus labios. Mi padre, Gael, miró por encima de su hombro, su expresión confundida. ¿Qué es esto?, preguntó Alma, su voz plana. Es un viaje a Cancún, dije, mi voz un poco más aguda de lo normal. Para ustedes dos. Una semana, todo pagado. Es su regalo de Navidad. Hubo un silencio incómodo. Los primos dejaron de hablar. La tía Renata nos miraba con los ojos entrecerrados. Alma dobló los papeles y los volvió a meter en el sobre, dejándolo a un lado en la mesa como si fuera una factura sin importancia. Es un detalle muy grande, hija, dijo finalmente, sin mirarme. Se volvió hacia Damián. Pero es poco práctico. ¿Y quién cuidará la casa? ¿Y los perros? Además, tu hermano necesita ese dinero. Quiere comprar una nueva máquina para su taller. Esto es un capricho egoísta, Itzel. Un despilfarro. Sentí como si me hubieran abofeteado. Las palabras capricho egoísta resonaron en mis oídos. Miré a mi padre, buscando apoyo, pero él desvió la mirada, de repente muy interesado en el patrón de la alfombra. Damián sonreía con suficiencia. La fiesta continuó, pero para mí, se había acabado. Me retiré a mi cuarto, el sonido de sus risas filtrándose por debajo de la puerta. Los boletos de avión, el sueño de mi madre, se quedaron sobre la mesa del comedor toda la noche, un monumento a mi último intento fallido de comprar su afecto. Nunca se volvieron a mencionar. Unas semanas después, encontré el sobre en un cajón de la cocina, debajo de un montón de manuales de electrodomésticos viejos. Los boletos habían expirado. Mi aguinaldo se había convertido en papel sin valor. Y yo, una vez más, me había vuelto invisible. De pie, fuera de mi propia casa, el peso de todos esos recuerdos me aplastaba. El sueño roto, la casa usurpada, la Navidad invisible. Cada humillación, cada sacrificio ignorado, se arremolinaba en mi mente, formando un tornado de dolor y rabia. Pero debajo de todo eso, algo nuevo comenzaba a cristalizar, una resolución fría y dura como el diamante.
Respiré hondo, forzando al aire a entrar en mis pulmones contraídos. Me sequé una lágrima solitaria que había escapado sin mi permiso y recompuse mi rostro. Si querían un espectáculo, se los daría. Pero sería bajo mis términos. Giré el pomo y entré. El olor a guisado y a la loción barata de Damián llenaba el aire. Los tres estaban en la sala, tal como los había escuchado, fingiendo ver la televisión. Sus miradas se volvieron hacia mí al unísono. Vi un destello de nerviosismo en los ojos de mi madre antes de que lo ocultara bajo una máscara de indiferencia. Vaya, hasta que apareces, dijo Damián, sin apartar los pies de la mesita de centro. ¿Qué, te corrieron por llegar tarde? Ignoré su comentario. Caminé hacia el centro de la sala, asegurándome de tener la atención de los tres. Dejé caer mi bolso al suelo con un ruido sordo. Me froté los ojos, un gesto que había practicado 1000 veces en mi cabeza en los últimos 5 minutos. Tengo que decirles algo, comencé, mi voz deliberadamente temblorosa y cargada de una falsa vulnerabilidad. Mi madre, Alma, apagó la televisión con el control remoto. Su rostro era un estudio de falsa preocupación. ¿Qué pasa, hijita? Te ves pálida. La empresa, ha habido recortes, dije, dejando que mi voz se quebrara al final. Mi proyecto fue cancelado. Me despidieron. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Vi cómo se miraban unos a otros, un intercambio de miradas casi imperceptible pero cargado de significado. Vi el brillo de triunfo en los ojos de Ximena, la impaciencia en los de Damián. Pero la reacción más devastadora fue la de mi madre. ¿No hubo un ¿estás bien? No hubo un lo siento mucho, hija. No hubo un abrazo. En su lugar, soltó un largo y exasperado suspiro. Se reclinó en el sofá, como si yo acabara de anunciar una catástrofe personal para ella. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó, su voz teñida de un reproche apenas disimulado. ¿De dónde saldrá el dinero para los gastos? La hipoteca no se paga sola, Itzel. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estaba pensando?, repetí, mi voz ahora un susurro incrédulo. ¿Crees que yo lo elegí? Siempre hay opciones, intervino Damián, con la sabiduría de alguien que nunca ha enfrentado una consecuencia real en su vida. Seguro hiciste algo mal. Nunca has sabido manejar a tus jefes. Me quedé allí, en medio de la sala que había pagado, escuchando sus acusaciones veladas, su total falta de empatía. Eran buitres, esperando pacientemente a que la presa cayera para empezar a picotear. Y yo, la tonta, la ingenua, les había servido mi corazón en bandeja de plata durante años. La farsa había terminado. Mi parte del guión, la de la hija abnegada, acababa de ser quemada frente a mis ojos. Y mientras los observaba, viéndolos ya no como mi familia, sino como lo que realmente eran, parásitos con mi apellido, el dolor comenzó a transformarse. Ya no era una herida abierta. Se estaba convirtiendo en una armadura. La frialdad de su reacción fue la chispa que encendió la pólvora. La tristeza que me había embargado se evaporó, dejando en su lugar una rabia blanca y pura. Levanté la barbilla y los miré, uno, por primera vez sin el velo del deber filial. No tienen que preocuparse por la hipoteca, dije, mi voz ahora firme, despojada de cualquier temblor. Yo me encargaré de ella, como siempre. Damián soltó una carcajada. ¿Con qué dinero? ¿Vas a vender Avon por catálogo? Eso no es asunto tuyo, repliqué, mi mirada fija en él. Fue Ximena quien lanzó el siguiente ataque, con su voz melosa y venenosa. Mira, Itzel, entendemos que estés molesta. Pero tienes que pensar en la familia. Damián y yo, estamos esperando otro bebé. Fingió una sorpresa que no engañaba a nadie. Mi madre, Alma, aprovechó la oportunidad, poniéndose de pie y adoptando su papel de matriarca sacrificada. Así es, dijo, acercándose a mí. Y con otro niño en camino, esta casa se sentirá muy pequeña. Hemos estado pensando, y creemos que lo mejor es que tú nos cedas tu habitación. Podrías mudarte a un apartamento más pequeño, algo que puedas pagar ahora que tu situación ha cambiado. La audacia de su propuesta me dejó sin aliento.
No solo me habían declarado un estorbo a mis espaldas, ahora me lo decían en la cara, disfrazándolo de una necesidad familiar. Ceder mi habitación, repetí lentamente, saboreando la absurdidad de sus palabras. Ceder la habitación más pequeña de una casa que yo pagué en su totalidad para que el príncipe heredero y su consorte puedan tener más espacio. ¿Me están escuchando? No nos hables en ese tono, gritó Damián, poniéndose de pie de un salto. Eres un egoísta. Y siempre lo has sido. Todo se trata de ti, de tu dinero, de tu casa. Claro que es mi casa, estallé, la represa de mi paciencia finalmente rota. Y mi nombre está en las escrituras. Y mi dinero pagó cada ladrillo. Ustedes son los que viven aquí de gratis. El rostro de mi madre se contrajo en una máscara de furia. Se acercó hasta quedar a centímetros de mí, su dedo índice apuntando a mi pecho. Te equivocas, siseó, su voz baja y peligrosa. Tú pusiste el dinero, sí, pero lo hiciste bajo mi techo y con nuestro apellido. Estabas cumpliendo con tu deber. Solo eras la administradora del patrimonio familiar. Y ahora, la familia necesita que devuelvas lo que es nuestro. La lógica retorcida de sus palabras era tan demencial que por un momento pensé que estaba en una pesadilla. Miré a mi padre, Gael, que había permanecido en silencio en su sillón durante toda la discusión. Su mirada estaba clavada en el suelo, sus hombros hundidos. Era un fantasma, un cómplice silencioso de mi ejecución. Papá, supliqué, en un último y desesperado intento de encontrar un aliado. Él levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza y resignación. Tu madre tiene razón, Itzel. Es lo mejor para todos, murmuró, y volvió a esconderse en su cobardía. Esa fue la última gota. La traición final. Mi madre, sin esperar mi respuesta, caminó hacia el pasillo, agarró mi bolso del suelo y la pequeña maleta que siempre tenía lista para mis viajes de trabajo. Volvió a la sala y los arrojó a la puerta de entrada con un ruido sordo. Tienes una hora para empacar tus cosas personales y largarte, ordenó, su voz sin rastro de emoción. Ya no eres bienvenida aquí. Me quedé inmóvil, mirando la maleta en el suelo, luego a los rostros de las 3 personas que habían conspirado para borrarme de mi propia vida. No había vuelta atrás. Habían declarado la guerra. Y no tenían ni la más remota idea del arsenal que yo estaba a punto de desatar. Salí de esa casa sin mirar atrás. No empaqué nada. Cada objeto en esa habitación, cada libro, cada prenda de ropa, estaba manchado por el recuerdo de mi servidumbre. Dejé que se quedaran con los despojos de mi vida anterior. Yo solo necesitaba mi teléfono, mi cartera y la furia helada que ahora ardía en mi pecho. Conduje sin rumbo por la ciudad. Las luces de neón se desenfocaban a través de las lágrimas que ahora sí me permitía derramar. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Lágrimas por la estúpida que había sido, por los años perdidos, por la lealtad ciega que les había profesado. Finalmente, mis instintos me llevaron al único lugar donde podía pensar con claridad, el bar del hotel más lujoso de la ciudad. Un lugar impersonal, elegante y, sobre todo, lejos de todo lo que conocía. Me senté en una banqueta de cuero en la barra y pedí el tequila más caro que tuvieran. Lo necesitaba. El líquido ambarino quemó mi garganta, pero aclaró mi mente. Saqué mi teléfono. Mi primer impulso fue llamar a un abogado, empezar la guerra legal de inmediato. Pero me detuve. Necesitaba algo más que un abogado. Necesitaba un aliado. Alguien que entendiera la dinámica de mi familia, la psicología retorcida de mi madre. Solo había una persona. Mi tío Eladio. Eladio era el hermano menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Un ex abogado que había dejado un prestigioso bufete para dedicarse a la carpintería y a vivir una vida sencilla en un pueblo costero. Mi madre lo detestaba. Lo llamaba el fracasado con ínfulas de filósofo. Para mí, siempre fue mi refugio. El único que me preguntaba por mis pinturas, el que me regalaba libros prohibidos por mi madre, el que me miraba como a una persona y no como a un proyecto. Busqué su número y marqué. Contestó al segundo tono, su voz grave y tranquila como siempre. Itzel,
sobrina. ¡Qué milagro! ¿Todo bien? Mi fachada se derrumbó. Las palabras salieron a borbotones, un torrente caótico de dolor y rabia. Le conté todo. La conversación que escuché, el anuncio de mi despido, la cruel expulsión, las palabras de mi madre. Hablé durante 10 minutos sin parar, mi voz quebrándose, ahogada en sollozos. Al otro lado de la línea, Eladio escuchó en silencio. No me interrumpió. Me dejó vaciar todo el veneno. Cuando finalmente me detuve, agotada, él no me ofreció clichés vacíos ni falsas esperanzas. Me ofreció la verdad. Lo siento mucho, chaparra, dijo, usando el apodo de mi infancia. Siempre supe que Alma era capaz de mucho, pero esto es monstruoso. Pero escúchame bien, porque no tenemos tiempo para lamentaciones. Su tono cambió, volviéndose serio y profesional. El abogado que llevaba dentro había despertado. Conociendo a tu madre, continuó, esto no es solo un arrebato de ira. Es un movimiento calculado. Ella no te habría echado sin tener un plan. Y ese plan, estoy seguro, involucra la casa. ¿Qué quieres decir?, pregunté, secándome las lágrimas. Quiero decir que no me fiaría de que tu nombre siga en esas escrituras por mucho tiempo. Alma es manipuladora. Podría intentar cualquier cosa. Decir que le firmaste un poder, que le cediste tus derechos, cualquier cosa. Necesitas actuar, y actuar rápido. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. La ingenuidad que aún quedaba en mí se resistía a creerlo. ¿Mi propia madre capaz de cometer un fraude? Itzel, escúchame, insistió Eladio, como si leyera mis pensamientos. La mujer que te echó de tu casa no es tu madre. Es una adversaria. Y tienes que tratarla como tal. No confíes en ella. No confíes en tu padre. Y mucho menos en Damián. Estás sola en esto, pero eso no significa que estés indefensa. Tenía razón. El dolor me había cegado, pero mi tío me estaba devolviendo la vista. La batalla no era solo por la casa. Era por mi vida, por mi nombre, por mi futuro. ¿Qué hago, tío?, pregunté, mi voz ahora firme. Lo primero es asegurarte de que legalmente la casa sigue siendo tuya. Mañana a primera hora, vas al registro público de la propiedad. Después, buscas al mejor abogado que el dinero pueda comprar. Un tiburón. Alguien que no se asuste con los dramas familiares. Y mientras tanto, no les digas nada. Que piensen que estás derrotada. La sorpresa es tu mejor arma. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en calma. La llamada a mi tío Eladio había sido el ancla que necesitaba en medio de la tormenta. Me terminé el tequila de un trago, pagué la cuenta y subí a la suite que había reservado. La guerra había comenzado. Y gracias a mi madre, yo tenía un arsenal de 150 millones de pesos para financiarla. A la mañana siguiente, no fui al registro público. Envié a un mensajero. Siguiendo el consejo de mi tío, mi primer movimiento fue contratar al tiburón que necesitaba. Su nombre era licenciado Morales. No era el típico abogado de traje caro y sonrisa falsa. Era un hombre mayor, de aspecto severo, con una reputación de ser absolutamente implacable en los tribunales. Su especialidad, litigios inmobiliarios y fraudes complejos. Era perfecto. Conseguí una cita de emergencia esa misma tarde. Su oficina, en el último piso de un rascacielos de cristal, intimidaba. Las paredes estaban cubiertas de títulos y reconocimientos. Me senté frente a su escritorio de caoba, sintiéndome pequeña e insignificante. Le conté la historia, pero esta vez sin lágrimas. La expuse como un caso de estudio, los hechos, las fechas, las transacciones financieras que probaban que cada peso invertido en esa casa había salido de mi cuenta bancaria. Le hablé de la advertencia de mi tío sobre un posible fraude. Morales me escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio, sus ojos grises analizándome, sopesándome. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero.
Señorita Excel, dijo, su voz era grave y precisa, en mis 30 años de carrera, he aprendido que las batallas más salvajes no se libran en las salas de juntas, sino en las mesas de los comedores familiares. Lo que usted escribe no es solo una injusticia, es un posible delito. Le entregué los documentos que había traído, estados de cuenta, la copia de la escritura, todo. Él los revisó con una rapidez y una concentración que me dejaron impresionada. Esto es sólido, dijo, señalando mis estados de cuenta. La trazabilidad del dinero es impecable. Demostrar que usted pagó la casa será sencillo. La posesión es lo que ellos tienen a su favor, pero es una ventaja temporal. Luego, su rostro se ensombreció. Sin embargo, la advertencia de su tío es prudente. La codicia puede llevar a la gente a hacer locuras. Deje que mi equipo investigue el estado actual de su propiedad en el registro. A veces, los movimientos fraudulentos tardan en reflejarse, pero dejan un rastro. Le di carta blanca y un cheque de anticipo que hizo que sus cejas se arquearan ligeramente. Por primera vez, vi un atisbo de algo parecido a una sonrisa en su rostro. Con estos recursos, señorita, podemos ser muy exhaustivos. Salí de su oficina sintiendo que le había entregado el peso de mi mundo a un gigante. Pasé los siguientes 2 días en un limbo, encerrada en mi suite hotel, ordenando servicio a la habitación y esperando. La llamada llegó el tercer día. Licenciado Morales al habla, dijo su voz sin preámbulos. Tenemos noticias. Y no son buenas. Mi corazón se detuvo. Mi investigador encontró algo. Hay una solicitud de transferencia de dominio en proceso. Fue presentada hace 2 días, justo después de que usted fuera desalojada. ¿Qué? Susurré, sintiendo que el suelo se abría de nuevo. Parece que su madre y su hermano no perdieron el tiempo. Presentaron un poder notarial, supuestamente firmado por usted hace 1 año, que le otorga a su madre plenos poderes para administrar y disponer de sus bienes. El notario que lo certificó, digamos que tiene una reputación flexible. Me senté en el borde de la cama, mi cabeza dando vueltas. Mi tío tenía razón. Mi madre no solo me había echado, había planeado robarme a plena luz del día, usando mi confianza en su contra. El poder es falso, por supuesto, continuó Morales, su voz ahora cortante como el acero. Y podemos demostrarlo. Pero esto cambia las cosas. Ya no es una disputa familiar por una casa. Esto es un fraude. Un delito penal. Colgué el teléfono. La última pizca de duda, de pena, de nostalgia por la familia que creí tener, se hizo cenizas. Mi madre había cruzado una línea de la que no había retorno. Quería jugar sucio. Perfecto. Yo tenía más recursos, más inteligencia y, ahora, una rabia tan fría y tan pura que podría cortar el acero. El plan de venganza que había estado gestándose en mi mente dejó de ser una fantasía. Se convirtió en un proyecto. Y yo, la ingeniera, la experta en gestionar proyectos, iba a ejecutarlo a la perfección. Pasó una semana. Una semana en la que me moví con la precisión de un general preparando una ofensiva. Siguiendo las instrucciones del licenciado Morales, guardé un silencio absoluto. No contesté las llamadas de mi tía Renata, que sin duda mi madre había enviado como su emisaria para tantear el terreno. Dejé que creyeran que estaba sola, derrotada y llorando en algún rincón oscuro. Mientras tanto, el equipo de Morales trabajaba a toda máquina. Consiguieron una declaración jurada del grafólogo que confirmaba que mi firma en el poder notarial era una falsificación burda. Rastrearon al notario flexible, descubriendo un historial de transacciones sospechosas que lo hacían vulnerable. Cada día, nuestro caso se hacía más sólido, una fortaleza de evidencias inexpugnables. Finalmente, llegó el momento de lanzar el cebo. El licenciado Morales, en mi nombre, envió una comunicación oficial a la casa. No era una demanda, ni una amenaza. Era una invitación. Una carta impresa en el papel más fino, con el membrete de su prestigioso bufete, invitando a Alma, Gael y Damián a una cena en Le Ciel, el restaurante más exclusivo y caro de la ciudad. Ubicado en la cima de un rascacielos con vistas panorámicas.
El propósito, según la carta, era discutir una transición pacífica y amigable de los activos en cuestión para evitar un litigio prolongado y doloroso para la familia. Era una obra maestra de la manipulación. La elección del lugar les enviaría un mensaje de poder y riqueza que no podrían ignorar. La redacción de la carta, con su tono conciliador, alimentaría su arrogancia. Pensarían que yo, la hija débil y sin recursos, me había rendido. Que estaba dispuesta a negociar, a suplicar por unas migajas de lo que era mío. Estaba segura de que aceptarían. La oportunidad de humillarme una última vez, y además, disfrutar de una cena gratis en un lugar al que nunca podrían aspirar, era demasiado tentadora para ellos. Y así fue. Al día siguiente, la secretaria de Morales recibió su confirmación. Asistirían. La noche de la cena, me preparé como si fuera a mi propia coronación. Elegí un vestido de seda negro, simple pero de un corte impecable, que gritaba elegancia discreta. Unas joyas minimalistas de platino, un maquillaje sutil pero que acentuaba la dureza en mi mirada. Cuando me miré al espejo, no vi a la ingeniera agotada ni a la hija rechazada. Vi a una mujer que había renacido de sus cenizas, forjada en el fuego de la traición. Llegué al restaurante y me condujeron a un salón privado con una pared de cristal que ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. La mesa estaba puesta para 5. Me senté en la cabecera, dándole la espalda a la vista, para poder concentrarme en sus rostros cuando llegaran. Llegaron 20 minutos tarde, un último acto de poder mezquino. Entraron en el salón con una actitud que era una mezcla de desafío y suficiencia. Mi madre, Alma, llevaba un vestido demasiado llamativo, intentando competir con el lujo del entorno. Damián caminaba con el pecho inflado, como un gallo de pelea. Ximena lo seguía, con una sonrisa maliciosa. Mi padre, Gael, era el último, arrastrando los pies, su mirada perdida en algún punto del suelo. Itzel, dijo mi madre, su voz goteando una falsa dulzura. Qué bueno que entraste en razón. Sabíamos que entenderías que esto es lo mejor para todos. No me levanté. Les indiqué las sillas con un gesto de la mano. Siéntense. Hay mucho de qué hablar. Se sentaron, visiblemente complacidos por mi aparente sumisión. Damián tomó la carta de vinos con un aire de conocedor, aunque yo sabía que no podía distinguir un merlot de un jugo de uva. Pidieron los platillos más caros del menú, sin siquiera mirarme. La conversación fue un monólogo de sus planes, la nueva decoración para su casa, el coche que Damián pensaba comprar, las vacaciones que Ximena quería. Yo permanecí en silencio, comiendo poco, observándolos. Dejé que se deleitaran en su victoria imaginaria. Dejé que se ahogaran en su propia arrogancia. Estaba tendiendo la trampa, tensando el resorte. Y ellos, ciegos y glotones, estaban caminando directamente hacia ella. La emboscada estaba a punto de comenzar. Justo cuando el mesero servía los platos principales, la puerta del salón privado se abrió suavemente. El licenciado Morales entró, su presencia llenando la habitación de una gravedad instantánea. Llevaba un maletín de cuero y su rostro era la personificación de la seriedad profesional. Mi familia se quedó en silencio, con los tenedores suspendidos a medio camino. La expresión de suficiencia de mi madre se transformó en una de cautela. Damián frunció el ceño, confundido. Buenas noches, dijo Morales, su voz resonando en el silencio. Lamento interrumpir su cena. Soy el licenciado Morales, el representante legal de la señorita Itzel. Se acercó a la mesa y, sin pedir permiso, tomó la silla vacía a mi lado. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa, que depositó sobre la mesa con un sonido seco y definitivo. Representante legal, se burló Damián. ¿Para qué necesitas un abogado, Itzel? ¿Para qué te ayude a empacar? Morales lo ignoró por completo. Abrió la carpeta y se dirigió a mi madre. Señora Alma. El 15 de este mes, usted y su hijo, el señor Damián, presentaron ante el notario público número 34 una solicitud de transferencia de dominio para la propiedad ubicada en la calle de los Fresnos 123. El rostro de mi madre perdió todo su color. Ximena miró a su esposo, alarmada.
Dicha solicitud, continuó Morales, su tono cada vez más frío, se basó en un poder notarial, supuestamente firmado por mi clienta el año pasado. Un poder que le otorgaba a usted, señora, control absoluto sobre sus bienes. Sacó una copia del documento y la deslizó sobre la mesa. Mi firma, torpemente imitada, era visible en la parte inferior. No sé de qué me habla, balbuceó mi madre, apartando el papel como si quemara. Itzel nos dio ese poder. Quería que cuidáramos de sus cosas. Ah, sí, inquirió Morales, levantando una ceja. Eso es interesante, porque tenemos aquí el informe de un perito grafólogo forense, uno de los mejores del país, que concluye, y cito, la firma es una falsificación inequívoca y de pobre ejecución. Sacó otro documento, lleno de análisis comparativos y sellos oficiales, y lo colocó junto al primero. También tenemos una declaración de 2 testigos que confirman que mi clienta se encontraba fuera del país en la fecha en que supuestamente firmó este poder ante su notario, flexible. El pánico comenzó a ser visible en el rostro de Damián. Mi padre, Gael, parecía haberse encogido en su silla, como si deseara volverse invisible. Esto es un error, susurró mi madre, su voz temblando. No, señora, no es un error, la corrigió Morales, su voz ahora dura como el granito. Es un delito. Se llama fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos. En el Código Penal de este estado, esos delitos combinados conllevan una pena que va de los 8 a los 15 años de prisión. Sin derecho a fianza. Dejó que el peso de esas palabras flotara en el aire. 15 años. La cifra pareció succionar todo el oxígeno de la habitación. La arrogancia, la seguridad, la crueldad de mi familia, todo se derrumbó en un instante, reemplazado por un miedo puro y palpable. Ustedes no solo intentaron robarle su casa a mi clienta, concluyó Morales, mirándolos a cada uno directamente a los ojos. Ustedes cometieron un acto criminal. Y tenemos todas las pruebas necesarias para asegurar una condena. La emboscada había sido perfecta. Estaban atrapados, expuestos y aterrorizados. Y ahora, por primera vez en toda la noche, era mi turno de hablar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. El silencio en el salón era tan denso que podía oír el latido frenético de mi propio corazón. Todos los ojos estaban fijos en mí. Ya no me veían como la hija débil, la hermana fracasada. Me veían como su verdugo. Sorprendidos, pregunté, mi voz tranquila, casi conversacional. Parece que el plan no era tan perfecto después de todo. Mi madre, Alma, fue la primera en encontrar su voz, aunque era un chillido agudo de desesperación. Itzel, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Cometimos un error, pero no puedes enviarnos a la cárcel. Un error, repetí, una sonrisa fría curvando mis labios. No, mamá. Un error es ponerle sal al café en lugar de azúcar. Intentar robarle la casa a tu propia hija y dejarla en la calle no es un error. Es una declaración de guerra. Y yo he decidido responder. Me puse de pie y caminé hacia la pared de cristal, dándoles la espalda por un momento. La ciudad se extendía bajo mis pies, un tapiz de luces parpadeantes. Durante toda mi vida, comencé, mi voz resonando contra el cristal, jugué según sus reglas. Estudié lo que me dijeron, trabajé donde me dijeron, les di todo lo que gané. Sacrifiqué mis sueños, mi tiempo, mi vida, por un espejismo que ustedes llamaban, familia. Y el día que pensaron que ya no les servía, me desecharon como a basura. Me volví para enfrentarlos. Sus rostros eran un poema de pánico y confusión. Pero cometieron un pequeño error de cálculo. Verán, el día que me echaron, el día que me llamaste, estorbo, yo no había perdido mi trabajo. Yo había renunciado. Y renuncié porque ya no lo necesitaba. Porque esa misma mañana, me enteré de que había ganado el premio mayor de la Lotería Nacional. Dejé caer la bomba. La incredulidad en sus rostros fue casi cómica. Damián sacudió la cabeza, como si tratara de despertar de una pesadilla. Ximena abrió la boca, pero no emitió ningún sonido.
150 millones de pesos, especifiqué, saboreando cada sílaba. Suficiente para contratar al mejor abogado de la ciudad. Suficiente para descubrir su pequeño y sucio plan. Y suficiente para mucho, mucho más. Mi mirada se posó en Damián. Su rostro estaba pálido, cubierto por una fina capa de sudor. Hablando de mucho más, hermanito, continué, caminando lentamente de regreso a la mesa. Tú, exitoso, negocio de importaciones. He estado investigando. Resulta que no es tan exitoso, ¿verdad? De hecho, estás hasta el cuello en deudas. El pánico en sus ojos se intensificó. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Con 150 millones, puedes saber muchas cosas. Por ejemplo, sé que le debes una cantidad muy considerable de dinero a un prestamista local. Un tipo poco amigable, con un apodo bastante pintoresco. El Halcón, creo que le llaman. Damián se encogió como si lo hubiera golpeado. Bueno, tengo noticias para ti, dije, deteniéndome justo a su lado. Resulta que, el Halcón, tenía algunos problemas de liquidez. Necesitaba dinero rápido. Así que le hice una oferta que no pudo rechazar. Compré toda tu deuda. Cada centavo. Con intereses. Me incliné hasta que mi boca estuvo cerca de su oído. A partir de mañana, a las 9 en punto, susurré, yo soy, el Halcón. Y tú, hermanito, trabajas para mí. Bienvenidos a mi realidad. El jaque mate había sido declarado. Damián se quedó sin aliento, su rostro una máscara de terror absoluto. Mi madre me miraba con una mezcla de odio y miedo que nunca antes había visto. Había destruido su mundo con unas pocas frases. Les había quitado no solo la casa, sino su poder, su futuro y su arrogancia. La partida había terminado. Y yo era la única que quedaba en pie. El caos que siguió a mi revelación fue exactamente como lo había imaginado, patético y desesperado. Alma fue la primera en romperse. Su rostro, antes una máscara de control y desprecio, se descompuso en una mueca de histeria. Pasó del shock a los insultos en un parpadeo. Y mentirosa. Eres una víbora mentirosa, gritó, golpeando la mesa con el puño. Todo esto es un truco. ¿Quieres vernos sufrir? No es un truco, mamá, respondí con una calma que la enfureció aún más. Es la consecuencia de tus actos. El licenciado Morales tiene todos los documentos. La deuda de Damián es legalmente mía. Entonces, cambió de táctica. Las lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar. Hija, por favor. Soy tu madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? Te di la vida. Todo lo que hice fue por tu bien, para protegerte. Me protegiste robándome mis sueños, me protegiste explotándome durante años y me protegiste intentando meterme en la cárcel por un fraude, repliqué, mi voz cortante. Tu concepto de protección es interesante. Pero ya no lo necesito, gracias. Damián, por su parte, se había derrumbado por completo. Estaba encorvado en su silla, con la cabeza entre las manos, balbuceando. Estoy arruinado, me va a destruir, mi vida se acabó. Ximena intentaba consolarlo, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de un odio impotente. Mi padre, Gael, finalmente habló. Su voz era un susurro ronco, apenas audible. Itzel, hay que encontrar una solución. Somos una familia. Esa palabra ya no significa nada para mí en esta habitación, le dije, mirándolo fijamente. Tuviste tu oportunidad de ser un padre, de ser un esposo, de ser un hombre con principios. Y elegiste ser un cobarde. Tu silencio te hace tan culpable como ellos. Me volví hacia el licenciado Morales, quien había observado toda la escena con la impasibilidad de un juez. Licenciado, por favor, explíqueles la oferta. Morales asintió y colocó un nuevo juego de documentos sobre la mesa. La oferta de mi clienta es, francamente, mucho más generosa de lo que merecen, comenzó. A cambio de que ustedes firmen esta anulación completa del intento de fraude y un acuerdo de confidencialidad, mi clienta se abstendrá de presentar cargos criminales. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la mesa.
pero Morales levantó una mano. Sin embargo, hay condiciones, continuó. Primero, tienen 48 horas para desalojar la propiedad de la calle de los Fresnos. Deben entregarla vacía y en las mismas condiciones en que se encontraba. Segundo, firmarán una orden de restricción que les prohíbe contactar a mi clienta, ya sea directa o indirectamente, por el resto de sus vidas. Tercero, en cuanto a la deuda del señor Damián, mi clienta le ofrecerá un plan de pagos estricto. Cualquier retraso resultará en la ejecución inmediata de las garantías, que, como saben, incluyen el negocio y los bienes personales. Se quedaron en silencio, procesando la magnitud de su derrota. Les estaba quitando todo, pero les estaba perdonando la cárcel. Era un acto de piedad que no merecían, pero que yo necesitaba para poder cerrar este capítulo para siempre. Es eso, o nos vemos en los tribunales, concluí. La elección es suya. No hubo más discusión. La lucha había terminado. Derrotados, humillados y sin ninguna otra opción, uno por uno, tomaron la pluma y firmaron su rendición. Vi cómo la mano de mi madre temblaba al firmar, y por un instante, una punzada de algo parecido a la lástima me atravesó. Pero la apagué. La piedad era un lujo que ya no podía permitirme con ellos. Habían elegido su destino. Y yo, finalmente, era libre para empezar a construir el mío. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Fieles a su palabra, o más bien, al miedo a las consecuencias, mi antigua familia desalojó la casa. No estuve allí para verlo. El licenciado Morales se encargó de todo. Me envió un video corto, la casa vacía, silenciosa, despojada de su presencia. Sentí un alivio tan profundo que fue casi doloroso. Recuperé la casa, pero nunca volví a poner un pie en ella. Estaba impregnada de demasiados fantasmas. La vendí rápidamente, sin siquiera mirar las fotos del anuncio inmobiliario. El dinero se sumó a mi creciente fortuna, pero ya no se trataba del dinero. Se trataba de borrar el pasado. Damián, bajo la estricta supervisión de mis contadores, comenzó a pagarme su deuda. Cada mes, una parte de las ganancias de su mediocre negocio se transfería a mi cuenta. Era un recordatorio constante de su subyugación, pero para mí, era solo una línea más en un estado de cuenta. No sentía placer en ello, solo la fría satisfacción de un contrato que se cumple. Supe por mi tío Eladio que Ximena lo había dejado, incapaz de soportar la humillación y la caída en desgracia. Estaba solo, tal como me habían dejado a mí. Con el capítulo de mi familia legalmente cerrado, me encontré a la deriva en un océano de posibilidades. Tenía todo el dinero y el tiempo del mundo, pero no tenía un propósito. Viajé, vi las pirámides de Egipto, paseé por las calles de Tokio, pero todo se sentía vacío. Estaba huyendo, no viviendo. Fue en una pequeña galería de arte en Florencia donde todo cambió. De pie frente a un cuadro de un artista desconocido, una explosión de colores y emociones, sentí una punzada familiar en el pecho. Era el fantasma de la pintora de 17 años, la chica cuyos sueños habían sido rotos y guardados en un cajón. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. Regresé a México, pero no a mi ciudad natal. Me mudé a una ciudad colonial, llena de vida, color y arte. Con una parte del dinero, compré un viejo edificio en el centro histórico, uno con techos altos y una luz increíble. Pasé el siguiente año supervisando su restauración, no como una ingeniera, sino como una artista. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta el tipo de madera para el suelo, la tomé con el corazón. El día de la inauguración, la Galería Renacer abrió sus puertas. No exhibía a los grandes maestros, sino a artistas emergentes, jóvenes con talento a quienes nadie les daba una oportunidad. Jóvenes como yo lo había sido. Esa noche, mientras caminaba entre los invitados, viendo cómo la gente admiraba las obras, cómo los jóvenes artistas explicaban sus creaciones con ojos brillantes, sentí una paz que ningún cheque millonario podría comprar. No había construido solo una galería. Había construido un santuario. Un lugar donde los sueños no se rompían, sino que se colgaban en las paredes para que todo el mundo los viera. Me detuve frente a un autorretrato de una joven pintora.
Su mirada era desafiante, vulnerable y llena de una esperanza feroz. Me vi a mí misma en ella. Recuperé mi vida, mi dinero y, lo más importante, recuperé el sueño que me habían robado. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para liberarme de mis cadenas. La venganza me había dado el poder, pero fue el arte lo que me devolvió el alma. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando la galería está vacía y solo queda el eco de las conversaciones, miro los lienzos y todavía me pregunto: ¿fui yo la villana en esta historia?